La mayoría de las personas imagina el tabernáculo como una simple tienda levantada en medio del desierto. Pero lo que se construyó allí no fue nada sencillo. Fue una hazaña imposible. En medio de la arena, sin tecnología avanzada ni herramientas sofisticadas, un pueblo de esclavos debía crear un lugar para que el creador del universo habitara entre ellos. El oro, fundido a temperaturas extremas, no solo debía ser procesado, sino que tenía que estar perfectamente moldeado, sin margen para el error. Cada medida, cada pieza, seguía el diseño divino revelado a Moisés, un patrón celestial, y no podía fallar. Esta no sería una simple tienda, sería la morada de Dios en la tierra, un proyecto que desbordaba todo límite humano. En el corazón del desierto, bajo el sol abrasador, el pueblo se embarcó en una misión que no solo transformaría su futuro, sino que revelaría el poder divino para hacer posible lo imposible. En medio del desierto, un pueblo que había vivido bajo siglos de esclavitud se encontraba ahora ante un desafío monumental. A pesar de su sufrimiento, la orden de Dios era clara: construir un santuario, un tabernáculo donde Él habitaría, una casa que no solo debía reflejar su gloria, sino también ser un símbolo de la libertad que Él les había otorgado. Sin embargo, el desierto no les ofrecía ni los recursos ni las herramientas para llevar a cabo semejante tarea, y mucho menos un pueblo que, aunque había sido testigo de prodigios divinos, no poseía la experiencia ni la tecnología necesarias para construir un lugar digno de su Dios. Las primeras instrucciones que Moisés recibió en la cima del monte Sinaí fueron exactas. Cada medida, cada material, cada diseño debía ser cumplido con precisión absoluta. El tabernáculo no sería un simple edificio, sería la representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo, un lugar donde lo divino se encontraba con lo humano. Moisés vio con sus propios ojos el modelo celestial y debía replicarlo fielmente en la tierra. No había lugar para la improvisación. Las instrucciones eran claras, pero la pregunta era: ¿cómo construir algo tan grandioso en medio de la nada, sin materiales finos ni herramientas complejas? La respuesta vino del mismo Dios que había llamado a Moisés. La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento necesarios no solo serían dados a Moisés, sino también a los hombres que llevarían a cabo la obra. Uno de los primeros elegidos fue Bezalel, un hombre común, nacido entre los israelitas, pero que por voluntad divina fue llamado por su nombre. Bezalel no era un artesano renombrado, ni un experto en la metalurgia o la carpintería, pero Dios lo llenó con su espíritu, dándole una habilidad sin igual para construir el tabernáculo y todos sus elementos. Además de Bezalel, Dios eligió a Oholiab, quien se convirtió en su compañero. Juntos fueron los encargados de guiar a los artesanos, muchos de los cuales nunca habían trabajado con materiales tan preciosos. Algunos venían de generaciones de esclavitud. Sus manos estaban marcadas por el barro y la paja. Pero ahora, por el poder de Dios, comenzarían a transformar esos materiales comunes en elementos sagrados. Pero aún con la sabiduría y el talento divino, el trabajo no iba a ser fácil. El proceso para obtener el oro necesario para la construcción del tabernáculo fue arduo y peligroso. Fundir el oro en un lugar sin las herramientas adecuadas parecía una tarea imposible. El oro solo se funde a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, y el pueblo no disponía de hornos avanzados ni de combustibles suficientes para alcanzar esas temperaturas. Sin embargo, en el desierto, Dios proporcionó un recurso inesperado: la madera de acacia. Aunque este árbol espinoso no parecía adecuado para ningún propósito útil, sus ramas, al ser transformadas en carbón, generaban un fuego intenso y constante. A partir de este recurso, los israelitas pudieron mantener las llamas encendidas durante horas, fundiendo el oro necesario para los utensilios sagrados. El trabajo, sin embargo, no estaba exento de peligros. Las altas temperaturas, el calor extremo del desierto y las llamas que salían de los hornos exigían una resistencia física y mental excepcional. Los artesanos trabajaban turnos interminables, soportando temperaturas de hasta 40 grados bajo el sol abrasante, mientras el calor de los hornos sobrepasaba los 1000 grados. Las herramientas debían ser sujetadas con trapos gruesos, ya que el metal fundido podía salpicar en cualquier momento. Cada pieza,
debía ser elaborada con la mayor precisión, pues un error significaba perder todo el trabajo y comenzar de nuevo. Un ejemplo de esta precisión extrema era el candelabro de oro que debía ser formado de una sola pieza. La orden de Dios era clara. Debía ser una unidad, no soldados ni partes unidas, sino una sola pieza, tallada y moldeada con una exactitud que desbordaba las capacidades humanas. Si un solo golpe de martillo salía mal, todo el oro debía ser fundido nuevamente, y el proceso comenzaría de nuevo. Sin embargo, los israelitas, bajo la dirección de Bezalel y Oholiab, se comprometieron con la tarea, sabiendo que su esfuerzo no solo era físico, sino también espiritual. Mientras el oro tomaba forma, el trabajo en la estructura del tabernáculo continuaba. Las tablas de acacia que formarían las paredes del tabernáculo debían ser cortadas y trabajadas con una precisión que solo la mano divina podía guiar. La madera de acacia, aunque fuerte y resistente, era difícil de trabajar, especialmente en un ambiente tan hostil. Cada tabla debía ser cortada de manera recta y uniforme, sin espacio para la improvisación. Los israelitas, acostumbrados a la arcilla y a los ladrillos, se vieron desafiados a manejar sierras y cepillos primitivos. Transformar los troncos torcidos en tablas rectas fue un desafío físico y técnico impresionante. Pero aún había algo más que debía suceder. Aunque las tablas estaban cubiertas de oro, había que encontrar una manera de mantenerlas erguidas en el desierto, en un terreno que no proporcionaba la estabilidad necesaria. ¿Cómo sostener estructuras tan grandes y pesadas sin que se desmoronaran bajo el viento o el peso de la madera? La respuesta, una vez más, vino de Dios. Las tablas se sostendrían sobre bases de plata maciza, cada una pesando unos 35 kilogramos. Estas bases funcionaban como cimientos móviles, distribuyendo el peso de las tablas de manera uniforme. Pero para que todo se mantuviera en pie, las tablas debían estar unidas por travesaños de acacia cubiertos de oro, creando una estructura sólida y rígida. Y cuando todo estuvo en su lugar, cuando las tablas estaban perfectamente alineadas, cubiertas de oro y sostenidas por sus bases, el tabernáculo finalmente comenzó a tomar forma. Aunque, desde fuera, parecía una tienda común, dentro de ella se encontraba la morada del Dios viviente. La estructura no solo debía ser funcional, sino también hermosa, para reflejar la gloria de Dios. Las telas que cubrían el interior fueron tejidas con querubines, cada figura calculada, cada hilo teñido a mano. Era un trabajo minucioso y preciso, pero también un acto de adoración. Finalmente, el tabernáculo estuvo completo. Cada parte había sido montada con exactitud, desde el altar de incienso hasta el candelabro de oro, desde el arca de la alianza hasta las vestiduras del sacerdote. Pero la verdadera prueba llegó cuando Moisés, tras inspeccionar cada detalle, salió y vio la nube de gloria de Dios descender sobre el tabernáculo. La nube, símbolo de la presencia divina, llenó el tabernáculo, indicando que Dios estaba allí. El tabernáculo ya no era solo una estructura humana, sino una casa habitada por Dios, un lugar donde el Creador del universo moraba entre su pueblo. Este acto, que parecía imposible en medio del desierto, no solo marcó el cumplimiento de una orden divina, sino también el comienzo de una nueva era para los israelitas. Durante los 40 años que duró su peregrinaje en el desierto, el tabernáculo sería su centro, su guía y su lugar de adoración. Y aunque el tabernáculo fue una solución temporal, su impacto perduró en la historia de Israel, como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, guiándolos en cada paso de su travesía. El tabernáculo, una vez montado y erigido, no era solo una estructura física. Era el corazón palpitante de la nación de Israel, el lugar donde la presencia de Dios se encontraba con ellos. Pero lo que había comenzado como un proyecto aparentemente imposible, realizado en el desierto sin recursos ni experiencia, estaba destinado a perdurar como un símbolo eterno de fe, obediencia y redención. El proceso de montaje del tabernáculo no fue simple. A pesar de que las bases de plata y los travesaños de madera de acacia cubiertos de oro proporcionaban la estabilidad necesaria para la estructura, había más que solo las piezas físicas que debían encajar. La colocación de cada pieza representaba la obediencia a las instrucciones exactas dadas por Dios a Moisés, que debían cumplirse con meticulosidad. Desde las tablas cubiertas de oro hasta las telas intricadas que cubrían el interior, cada elemento debía alinearse perfectamente con el diseño celestial.
Pero la historia detrás de cada pieza no solo habla de artesanía, sino también de la transformación del pueblo mismo. Los israelitas, que una vez fueron esclavos, ahora se convertían en los constructores de la morada de Dios. A través de su trabajo, cada golpe de martillo, cada pieza de oro fundido, no solo estaba construyendo un santuario, sino que estaba forjando un pueblo nuevo, un pueblo llamado a ser el testigo del poder y la gloria de Dios. Las mujeres hábiles que tejían las telas no solo realizaban una labor artesanal, estaban participando en la creación de algo sagrado. Cada hilo teñido a mano con pigmentos raros, cada querubín que tomaba forma en el telar, era una obra que reflejaba la belleza y la majestuosidad del cielo mismo. Pero más allá de la destreza manual, este trabajo era un acto de adoración. Dios había pedido telas y materiales raros, y su pueblo, aunque en el desierto, había sido capaz de cumplir con cada solicitud. El tabernáculo, que desde fuera parecía una tienda común de campaña, albergaba en su interior una belleza que superaba la comprensión humana. La riqueza de los materiales, la exactitud de las medidas, la pureza del oro y la madera cubiertas de oro, la perfección de los querubines tejidos a mano, todo reflejaba la gloria de Dios. Dentro de su santuario, los israelitas no solo encontrarían un espacio físico, sino un lugar donde podían experimentar la presencia tangible del Creador. El Arca de la Alianza, que descansaba en el lugar santísimo, era el símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. No era solo un objeto de adoración, era el recordatorio de que el pueblo de Israel había sido elegido para ser el pueblo de Dios, una nación apartada para él. Cuando Moisés y los artesanos terminaron de montar el tabernáculo, el siguiente paso fue crucial: la consagración del lugar y la dedicación a Dios. No era suficiente con haber completado la estructura. El tabernáculo debía ser santificado, consagrado para ser la morada de la gloria de Dios. Esto implicaba que cada elemento del tabernáculo debía ser ungido con aceite santo. Cada pieza, desde el altar hasta el candelabro, debía ser purificada y consagrada para el servicio divino. Este proceso no solo era una formalidad, era un acto de reconocer que lo que había sido hecho, por simple que pareciera, era sagrado. La nube de gloria que descendió sobre el tabernáculo, cubriéndolo completamente, fue el momento culminante de esta consagración. La presencia de Dios, visible para todos, demostró que Él había aceptado este lugar como su morada. La nube que llenaba el tabernáculo no solo era una señal de la presencia divina, sino también una manifestación de su poder y santidad. Nadie, ni Moisés, pudo entrar mientras la nube estaba allí, porque la santidad de Dios llenaba el espacio de tal manera que la simple presencia humana no podía sostenerse ante ella. Era una clara indicación de que la gloria de Dios no podía ser manipulada ni tratada a la ligera. Este tabernáculo, aunque construido por manos humanas, era ahora la casa de Dios. Pero la historia del tabernáculo no termina con su consagración. La verdadera prueba comenzaba ahora. Durante los 40 años que Israel pasó en el desierto, el tabernáculo sería desmontado y vuelto a montar cada vez que la nube de la presencia de Dios se moviera. Era un recordatorio constante de la necesidad de estar en movimiento, de estar dispuestos a seguir la guía de Dios. Cada vez que se desmontaba, se veía la fragilidad de la estructura humana. No era una construcción fija, no tenía cimientos permanentes. Era una casa móvil, un recordatorio de que el pueblo de Dios no se podía aferrar a nada material. Todo debía estar siempre dispuesto a ser desmontado y movido cuando Dios lo ordenara. Este constante desmontaje y montaje del tabernáculo también significaba que el pueblo de Israel debía permanecer unidos. Era un trabajo colectivo, un esfuerzo conjunto que requería la cooperación y el compromiso de toda la nación. La unidad del pueblo era esencial para la estabilidad de la estructura. Sin unidad, el tabernáculo no podría mantenerse en pie. Al igual que la estructura, el pueblo debía estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios, sin importar las dificultades. El tabernáculo fue un lugar de sacrificio, adoración y guía. Durante décadas, serviría como el centro de la vida espiritual de Israel. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en su altar, el pueblo buscaba dirección en su interior y la presencia de Dios se movía con ellos. En cada etapa de su viaje, el tabernáculo seguía siendo el lugar donde Dios revelaba su voluntad, donde la gloria de Dios se hacía tangible en medio de su pueblo. A lo largo de esos 40 años, los israelitas aprendieron una lección crucial. La obediencia y la fe no se limitan a la construcción de un santuario físico, sino que implican vivir en la presencia constante de Dios, reconociendo su soberanía sobre cada aspecto de la vida.
El tabernáculo no solo era un lugar de adoración, era un testimonio de la relación entre Dios y su pueblo, una relación que se forjaba en el desierto, en medio de desafíos, sacrificios y milagros. La historia del tabernáculo, entonces, no es solo la historia de una construcción antigua, sino una lección sobre la fidelidad, la obediencia y la presencia constante de Dios en la vida de su pueblo. A lo largo de los años que los israelitas pasaron en el desierto, el tabernáculo se convirtió en mucho más que una simple estructura móvil. Era el lugar donde la presencia de Dios se encontraba con su pueblo. No era solo un centro de adoración, sino un recordatorio constante de la relación especial entre Israel y su Creador. La nube que descendía sobre el tabernáculo y la presencia de Dios dentro de él no solo simbolizaban la gloria divina, sino también el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho a sus antepasados, que Él estaría con ellos en todo momento, guiándolos y protegiéndolos. Este tabernáculo era un símbolo del pacto de Dios con Israel. La nación no solo estaba siguiendo las instrucciones de Dios al construirlo, estaban participando en algo mucho más grande. La construcción de este santuario no era una tarea aislada, sino un acto de obediencia y fe. Cada tabique de acacia, cada capa de tela bordada, cada utensilio de oro y cada pieza del candelabro representaba el esfuerzo colectivo del pueblo para seguir la voluntad de Dios. Aunque la tarea era ardua, cada miembro de la comunidad, desde los artesanos hasta las mujeres que tejían las telas, estaba involucrado en la creación de algo sagrado. Este proceso de participación en la construcción del tabernáculo también fue un medio de transformación espiritual para el pueblo. A través de su trabajo, los israelitas pasaron de ser un pueblo marcado por la esclavitud a convertirse en un pueblo que, a pesar de sus dificultades, estaba llamado a ser la nación santa de Dios. Mientras fundían el oro, trabajaban la madera y tejían las telas. Se estaban preparando no solo para construir un lugar de adoración, sino también para recibir la presencia de Dios en sus corazones y en sus vidas. Y aunque el tabernáculo fue una solución temporal, diseñada para el viaje a través del desierto, su significado iba mucho más allá de su estructura física. La misma presencia de Dios que había guiado a Israel desde Egipto estaba ahora en medio de ellos, en su casa móvil, llena de gloria. Pero, como con todos los aspectos de la vida de Israel, el tabernáculo también apuntaba a algo aún mayor. No sería por siempre la morada de Dios en la tierra. De hecho, en el futuro, cuando Israel llegara a la tierra prometida, el tabernáculo sería reemplazado por un templo fijo, el templo de Salomón, un lugar de adoración aún más grande y majestuoso. Sin embargo, la lección perdura. El tabernáculo, con su gloria móvil, nos recuerda que la presencia de Dios no está limitada a un lugar físico, sino que puede habitar en el corazón de su pueblo, donde quiera que vayan. La relación con Dios no depende de la permanencia de un edificio, sino de la fidelidad, la obediencia y la disposición del pueblo para ser la morada de Dios en el mundo. El tabernáculo, aunque efímero, dejó una marca indeleble en la historia de Israel y en la historia de la fe. El viaje del pueblo de Israel en el desierto fue más que un simple viaje geográfico. Fue un viaje de transformación, donde el pueblo aprendió a vivir bajo la guía directa de Dios. En cada desmontaje y montaje del tabernáculo, en cada sacrificio ofrecido en su altar, el pueblo de Israel era desafiado a vivir de acuerdo con los principios de justicia, santidad y fidelidad. Y aunque el tabernáculo como estructura física desapareció eventualmente, la lección perdura. Dios está con su pueblo, guiándolos, protegiéndolos y llamándolos a una vida de obediencia. El tabernáculo también fue un precursor de lo que vendría más tarde con Jesús. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús vino a habitar entre nosotros, haciendo su morada en medio de su pueblo, no en un edificio, sino en carne y hueso. Él es el cumplimiento del tabernáculo, la morada de Dios en medio de los hombres, que no está hecha de oro ni de madera de acacia, sino de carne humana. A través de Jesús, la presencia de Dios ya no está limitada a un solo lugar físico, sino que habita en el corazón de todos los que creen en Él. Así, la historia del tabernáculo se conecta profundamente con nuestra propia vida espiritual. Nos recuerda que Dios sigue buscando habitar en medio de su pueblo, que nos llama a ser su morada, no hecha de materiales preciosos o estructuras físicas, sino de corazones obedientes y llenos de fe. Al igual que los israelitas, estamos llamados a ser parte de la construcción de su reino, a ser sus artesanos,
en un mundo que necesita de su presencia. El tabernáculo no solo fue un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, sino también un testimonio de la fidelidad y el poder de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Aunque el tabernáculo ya no existe físicamente, su legado perdura en cada corazón que busca la presencia de Dios, en cada lugar donde se busca adorar y servir al Creador. La gloria de Dios que llenó el tabernáculo sigue estando disponible para aquellos que buscan su rostro, para aquellos dispuestos a seguir su voluntad y ser su morada en la tierra.